Evangelio de abril 30, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavar los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura, que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les aseguro esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos nuevamente una parte de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia, y ahí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Los jefes les mandaron decir: Hermanos, si tienen alguna exhortación, hablen. Entonces se levantó Pablo y les dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo. Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Muy bien. Tenemos, pues, estas palabras tan hermosas del Evangelio de San Juan. El sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado mayor que quien lo envía. Esa es una primera parte. La segunda parte es la muestra de que Él es Dios. Nuevamente nos encontramos con este vocablo al final del segundo párrafo: yo soy, ego eimi, Yahvé, para que sepan que yo soy Dios. Muy bien. En la primera parte nos dice cuál es nuestra misión. El sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Ningún hombre sobre la tierra, ni siquiera el propio Jesús, quiso compararse con Dios, con el Padre. Por eso él mismo dice: ni el enviado es mayor de quien lo envía. Dicen algunos teólogos que lo dice precisamente por su condición de esclavo, porque ciertamente es el Verbo eterno, pero tiene una condición de esclavo, está encarnado. Porque entendemos, y así de hecho lo es, que en la Santísima Trinidad los tres son iguales. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen exactamente las mismas características y son precisamente iguales en su dignidad y en su gloria. Claro, no iguales ni en su procedencia ni en sus funciones. El Padre es el que genera, o mejor dicho, el Padre es el que engendra al Hijo y el que genera al Espíritu Santo, como lo dice también ahí San Juan. El Hijo es engendrado por el Padre. No es el Padre ni el Espíritu. Ni el Espíritu es el Padre ni el Hijo. Son tres personas distintas. ¿Cómo se relaciona con nosotros esta frase? Cada uno de nosotros podemos ser enviados por Dios. Sin embargo, ninguno de nosotros, ni ningún padrecito, ningún obispo, ni siquiera el Papa, es mayor que el que lo envía. Nadie puede por eso ponerse por encima de Dios. Todos somos siervos de Dios y tenemos que entenderlo bien. Dice el Señor: si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. De forma tal que nuestro trabajo pastoral, nuestro trabajo de todos los días, sea un trabajo apostólico, sea un trabajo siempre como siervo y en función de aquel que nos ha enviado.
como siervo que es consiervo de todos sus hermanos, nunca sintiéndose superior, como lo dice el Papa Francisco en el Adviento del año pasado, aquellas 15 enfermedades. Una de ellas precisamente es el sentirse superior a los demás. Y aquí el Señor nos está diciendo no, pongan en práctica el saberse que ustedes no son más importantes que Dios. Viene una segunda parte. Dice él, no lo digo por todos, yo sé a quién he escogido. Claro, ahí en medio de ellos está el Iscariote. Y el Iscariote ha sido escogido para que se cumpla la escritura. El que comparte mi pan me ha traicionado. Pero no solamente Judas Iscariote, hermanos, desafortunadamente. ¿Cuántos de nosotros, cuántos inclusive consagrados, religiosos y diocesanos, traicionan al Señor? Y hablo de los consagrados por no hablar de los bautizados, que son mucho más. Pero un bautizado puede tener todavía la defensa de decir, bueno, yo he sido bautizado, intento seguir al Señor, pero no he podido. En cambio, un consagrado ha dejado aparentemente todo el mundo atrás, su familia atrás, sus ilusiones personales diferentes, para unir su voluntad a la voluntad del que lo llamó. Ese que ha querido cambiar su vida entera por el seguimiento del Señor, que va a un llamado todavía más allá, más lejano que el del Iscariote, porque con el Iscariote todavía había esa cuestión de que el Iscariote pensaba que el Cristo venía a ser como un rey que venía a luchar y todo esto, y él tenía otro interés. Por eso, cuando se da cuenta que realmente el Señor no viene a luchar materialmente, sino espiritualmente, ya deja de interesarle y prefiere venderlo. Después se arrepentirá. Pero, ¿y nosotros, hermano? ¿Estamos conscientes de lo que nos está llamando? Que ninguna de estas personas que falla sea mal ejemplo para ti y para mí. Que no sea piedra de tropiezo. Antes bien, que podamos contemplarlo con ojos de misericordia y poder pedir por él o por ella a Dios para que le dé la verdadera conversión. Que lo podamos contemplar también con miedo y temor, con temblor, viendo que si cualquiera de ellos cae, nosotros también podemos caer cualquier momento. Dice el Señor, se los digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que ego eimi, que yo soy Dios. Finalmente dice, el que recibe al que yo envío me recibe a mí y recibe al que me ha enviado. Cuando nosotros recibimos en el nombre de Jesús a un sacerdote, a un religioso, a un misionero, a un diácono, a un obispo, en realidad estamos recibiendo al Señor. Cuando recibimos a un simple religioso o misionero laico y lo recibimos en el nombre del Señor, estamos recibiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la persona humilde de aquel que se presenta delante de nosotros. Aprendamos pues lo que significa el envío y lo que significa ser servidor del Rey y Dios tan excelso. Dios les bendiga, hermanos.